empezar ya el directo. Vale. Vamos aquí a Pablo Seco. Bueno, David me estaba diciendo que trabaje con Mac porque es súper defensor de Mac y dice que sería como trabajar como con un entorno profesional. Y yo estoy diciendo que no, que mi ordenador patata, genial. Es decir, es un gran Lo motivo prefiero. es un gran motivo por el que he empezado con 4 minutos de retraso, es decir, porque se petaba. Y bueno, por lo menos estamos intentando transmitir esto sin cortes. Eh, y bueno, si no me han salido muy cuadrados, si me han salido por la cara de cada uno y la mía propia, pues bueno, ya está. Es decir, los directos de aquí son así. Marca de la casa y listo. A ver. Por cierto, voy a confirmar que estoy en directo de verdad. Sí, sí. Las cámaras están un poco friseadas, pero bueno. Las cámaras están friseadas. A ver. Vamos a intentar solucionar estos problemas técnicos, pero bueno, ya con la gente que no se impacienta. Ah, vale. Sí, ya estamos aquí en el directo. Bueno, la gente no se va a impacientar porque son 0 personas. No, son 5. Ah. Uy, qué fallito. Pero tengo aquí. Bueno, muy bien. Una buena bienvenida a todos. Lamento el retraso. ¿Se ve? ¿Se escucha Sí, bien? sí. Vale, ahora he hecho la típica de que me he metido Las para ver cámaras mi están... propio... Claro, y se te peta. Sí, no solo se me peta, sino que estoy escuchándome doble y encima de todo, pues ha decidido cargarme ahí con los 720 y lo tengo que bajar. Vale, creo que se me ha congelado totalmente, no estoy seguro. A ver, espera. Confirmadme la gente que está en el directo si se ve, se escucha... No voy a decir bien, pero por lo menos decente. Va un poco con retraso, pero va así. A ver, yo sí lo estoy escuchando. A ver, con retraso va siempre el directo, la cosa es si está más o menos decente. Yo lo digo bien. No se ve bien porque se frisea, pero bueno, se escucha bien. Yo también. Vale. Esperad, que estoy esperando a que el ordenador me inicie. Bueno, para el que no lo sepa y esté en este directo, he abierto un canal de Discord que parece que ya empieza a haber una comunidad activa donde se resuelven dudas y todo tipo de cuestiones relacionadas con SEO. Entonces, bueno, el que, el que quiera entrar, que... Bueno, ahora Roberto David, si pueden y su ordenador no les peta, que compartan ahí un enlacito. Sí, bueno, estoy yo viéndolo. Vale. Y... Bueno, comentan que la cámara está lenta y que el audio va bien. Vale, la cámara va Claro, lenta. exactamente. Sí, pero bueno. La hacemos hoy estilo podcast y ya está. Ya intentaremos solucionar todo esto. Joder, pero es que parece que vamos a directo guay y directo podcast. Como, Sí, por sí, favor, sí, dejad de cambiar de totalmente. hardware ya. Vale, bueno, lo importante... Vamos a imaginarnos que lo importante es que se escuche bien. Vale, que además he sacado unos apuntes míos que parece que las imágenes las puse en 4K porque claro, así mis propios apuntes pues se ven mucho mejor. Entonces, para abrir el propio documento es lentísimo. Y bueno, realmente dice que se está deteniendo en algunas ocasiones. Hola, muy buenas, Mariola y Bernalejos. Bernalejos dice que se detiene esto en ocasiones. No sé si se detiene, pero es súper molesto o se puede más o menos utilizar. No, dice que la imagen congelada. Pues qué guay. A ver. Voy a ver si puedo solucionar algo así rápido. No, no parece que mucho. Vale, y escuchad, antes de empezar con mobile voy a resolver una duda que me preguntó una persona por LinkedIn, que es acerca de keywords, y luego vamos directo
con optimización mobile, que David se sienta un poquito más cómodo también a nivel de la temática. Que la duda era sobre keywords. Voy a buscarla, os la leo y os ayudo a resolverla y también para ver distintas opiniones. Si el ordenador me lo permite. A ver, disculpad. Perdonad. A ver. Vale. La duda de Víctor Reinales, sobre todo, era porque él tenía los conceptos más o menos claros, pero quería que se los aclarase un poquito más. Que es respecto a la diferencia entre una keyword y una intención de búsqueda. Bueno, ¿se me está viendo y se me está escuchando? Es que no me está cargando el Twitch. Se te peta un poco. Sí, pero sí, se oye. No entiendo qué es. ¿Qué está petando tanto? No sé si quitar la cámara y así quizás pete un poco menos. El próximo día voy a utilizar Edge para streamear. No estaría mal. Sí, vamos con la pregunta. Vale. A lo mejor va un poco mejor. Roberto, ponte la cámara porque no creo que haga tampoco mucha diferencia. Vale. Dice que estamos muy congelados. No sé si reiniciar el Streamlab o reiniciar... A ver. Cambio aquí y cambio aquí. ¿Se ve mejor? No, tampoco nos ven. Nada, que esto. A ver. Se corta el audio y las imágenes están congeladas. Vale, voy a quitar el OBS. Directamente, lo siento Roberto si no me puedes ver. Vale, no hay problema. Vale, y aquí lo que voy a hacer va a ser... Esto lo suprimo. Pero nada, a ver si así consigo que funcione un poquito mejor. ¿Va más fluido? Por curiosidad. Pues más o menos. ¿Tú ahora estás congelado? Estamos todos congelados. No, está muy petado ahora. Joder. ¿Y ahora? Sí, como va un poco con retraso hasta que no llega el momento en el que quitar OBS, no sabemos bien si está funcionando. Vale, me pregunta Blaseo que si no estoy con Skimming Pro. Afortunadamente no, el día que hagamos con Skimming Pro vamos a tener que estar un día entero de prueba para comprobar que todo funcione. Bien, voy a ir con la duda directamente, que era acerca de la diferencia entre una palabra clave, es decir, lo que sería una keyword, y una intención de búsqueda de cara a Google o de cara al posicionamiento, porque si una intención de búsqueda tiene un término y se conoce de una forma, no podría ser exactamente el equivalente a una palabra clave. Y bueno, realmente hay una diferencia bastante notoria,
Y es que, por ejemplo, podemos tener la palabra clave, o que nos pueda salir en el Keyword Research, una palabra clave que sea pintar casa, por poner un ejemplo. Bien, eso sería nuestra palabra clave, pero al final esto pasa como con las palabras que suelen ser polisémicas. Esa palabra clave puede tener distintas intenciones de búsqueda. Pintar casa puede significar que estás buscando una compañía que se encargue de pintar casas, entonces por eso estás buscando pintar casa. También puede ser que estés buscando instrucciones o la forma para pintar una casa, que estés buscando pues legislación acerca de cómo pintar una casa. Estoy poniendo un poco un ejemplo tonto, pero es para que entendáis las diferencias. Podéis estar buscando cómo pintar una casa, pero pintarla en un cuadro, no el pintarla de pintar en la pared, o estar buscando pinturas para casas. Entonces, por una misma palabra clave, puede ser que realmente haya muy distintas intenciones de búsqueda. Entonces, habría que poner la palabra clave que estamos buscando en Google en forma de incógnito y entender qué resultados suele ofrecer Google, porque en promedio suele ser la intención de búsqueda que más suele tener el usuario por esa palabra clave. De ahí nacen lo que se conocen como las palabras clave informacionales y las transaccionales, que digamos que deriva de esa rama, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, espero haber resuelto tu duda respecto a lo que sería una intención de búsqueda de una palabra clave. Si alguno de vosotros tiene algo más que añadir, pues perfecto. Y bueno, yo creo que en esa parte estaría resuelto. Entonces, bueno, como era algo bastante breve y bastante rápido, pues podemos empezar directamente con lo que sería optimizarse para dispositivos móviles. Sí. Ahora nos están diciendo que ya se ve y se oye bien. Sí. Sí. Genial, porque para mí todavía hay un delay y un retraso de hace rato. Sí, no, pues sí, ya se ve y se escucha. Vale, sí. Probablemente utilizar el OBS y el Streamlabs a la vez no sea buena idea. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que sería el SEO Mobile y de qué cuestiones tienen la parte de SEO Mobile. Para mí realmente lo más importante a la hora de hablar de SEO Mobile y tal también va a ser las dudas que vosotros me vayáis a comentar y lo que me vais a decir, porque yo os voy a soltar un poquito lo que es lo genérico acerca de cómo influyen las distintas configuraciones de móvil y qué son exactamente para el posicionamiento web. Roberto también nos puede ayudar un poquito acerca de qué se puede detectar y qué no se puede detectar con la Search Console, que no puede salir. Y David nos va a ayudar sobre todo con la parte de la implementación y su punto de vista de programador, de que es más agradable que se lo pidan a un programador, qué tipos de plazos de entrega pues suelen haber, dependiendo lógicamente del tipo de web. Entonces, bueno, antes de todo, lo que me gustaría explicar es acerca de lo que sería la Meta Viewport. La Meta Viewport, para el que no lo conozca, y es cierto que ahora voy a tener que ver cómo compartir pantalla, porque ahora lo tengo un poquito chungo, bueno, voy a buscar un segundito a ver cómo comparto pantalla. Vale, aquí me sale el OBS, así que vuelvo a suprimir. Y de hecho, lo que voy a hacer va a ser copiarme de aquí. Wow, esto es directo en directo. Sí. Y de hecho os voy a compartir el propio Streamlabs para compartir la pantallita. Veremos ahora. Uy, se me petó, vale. Espera, me voy a poner más chiquitito, a David también le voy a poner más chiquitito porque al final lo importante es lo que se ve en la pantalla. Sí. Y normalmente, y esto si queréis hacer la prueba, hay muchísimas páginas y muchísimas empresas que no tienen una buena configuración respecto al móvil, pero el sitio más ejemplar suele ser en páginas estatales o gubernamentales, que suelen ser las que realmente pues no tienen como objetivo que la página web sea un modelo de negocio, entonces pues suelen hacer menos inversiones en actualizar esas páginas o en que esas páginas vayan correctamente. Vale, voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Vale. Aquí vamos a ver un bucle guapísimo. Vale, ¿creéis que se ve? ¿O hace falta que agrande más esto? Hace falta que lo agrande más, ¿no? Sí. Vale, perdonad un poquito este directo. Creo que es el directo más random que he hecho.
Si es que en el último segundo hemos tenido que ponernos a cambiar toda la configuración. Vale. Entonces nos ponemos aquí, así aparecemos. Vale. Voy a agrandar esto un poquitín más. Si alguien está viendo esta configuración, que tampoco se fíe mucho de mí, porque yo esto no lo manejo especialmente bien y creo que se nota. Vale. Bien, es que sin compartir pantalla es complicado lo de MetaViewport. El MetaViewport es una metaetiqueta, como su propio nombre indica, y es una de las metaetiquetas más importantes. ¿Por qué? De hecho, David nos puede decir si eso ahora un poquito más acerca de su funcionamiento o de qué hace exactamente, pero bueno, si lo buscamos directamente, por ejemplo, en V3 School, lo digo para que no estemos ya bastante tiempo hecho esperar, para no perder mucho tiempo en estar buscando páginas en concreto. Hay muchas páginas sigo diciendo, de ayuntamientos y tal, que podéis ver esos ejemplos muy claros, y de hecho tengo por ahí una lista que en algún momento, pues si os interesa os la pondré, pero para que os hagáis una idea, la MetaViewport lo que ayuda es a señalar, y David, corrígeme aquí en todo momento si te hace falta, señalar básicamente lo que sería la escala con la que tiene que aparecer el contenido. Si no se pone ninguna escala, puede pasar como está ocurriendo aquí, y es que en un dispositivo móvil se vea, no sé si se ve, voy a hacerle zoom a esto, se vea como si estuviéramos en modo escritorio, pero desde el móvil. Entonces no se podría ver la imagen con el contenido, mientras que si le pone la MetaViewport se ajusta todo el texto, toda la imagen, en cierto modo, a lo que sería el tamaño de la pantalla. Luego habría que hacerle ajustes y ciertas configuraciones, ya veremos de qué formas, para que esto fuese, digamos que friendly o amistoso con el móvil. ¿Tiene aquí algo que añadir o que corregir ahí? No, está bien. No os lo saltéis porque entonces se puede romper la página. A ver, aunque no tengáis responsive, si ponéis eso, pues quieras que no, el viewport es lo que el usuario puede ver. Si limitamos la página a lo que el usuario puede ver y solo tenemos texto, pues dentro de lo que tal se va a ver sobre ese texto encajonado en la pantalla del móvil. Si no lo pusiéramos, tendríamos que hacer scroll lateral. Vale, esto es súper importante que comprobéis siempre que está en todas las páginas. ¿Cómo lo podemos comprobar? No sé si dejar ya la pantalla compartida todo el rato, porque si hay alguna duda que lo pongáis vosotros, porque al final explicar SEO Mobile sin enseñar pruebas, pues no tiene mucha gracia, ¿vale? Como lo podéis comprobar es, si miráis el código fuente de cualquier página web, por ejemplo dándole a Ctrl U, si estáis en Windows, en Chrome, David, ¿cómo os hace en Mac con comando? No sé, yo clic derecho. Vale. Vale, a nosotros que nos gustan mucho. Creo que es Option Command I. No lo sé. Bueno, da igual, para la poca gente que utilice Mac, lo siento. Vale, lo único que tenéis que hacer es buscar que cuando estéis en el código fuente, que esté la MetaViewport. Como podéis comprobar aquí, por ejemplo, en esta página de aquí, está el MetaViewport. Si nos metemos, por ejemplo, sí, venga, dentro del propio Twitch, aquí debería tener una MetaViewport. ¿Veis? Como podéis comprobar, esta metaetiqueta viewport. Entonces, la forma que tenéis de verlo y de comprobarlo realmente es así, de forma muy fácil. Y si por ejemplo aquí eliminásemos, no sé qué resultado va a tener, atentos. Es decir, sigo diciendo, esto es el directo. Si por lo general no me lo preparo, este menos. Sí, este es tal cual. Vale, voy a eliminar, que lo estoy eliminando con la consola, la etiqueta MetaViewport. No sé si va a ofrecer algún resultado distinto, o como está el responsive. Claro, implementado con CSS quizá lo respete. Sí, no me está haciendo nada raro. Vale, este no es un ejemplo de cómo no funciona la etiqueta viewport. Fallo de directo. Te preguntan que si esto se debe analizar en una auditoría y de qué forma se puede detectar que una web tiene un fallo en SEO Mobile. Vale, muy buena pregunta. Bueno, sí, la etiqueta viewport sí que debe estar comprobada y sí que debe mirarse en una auditoría. Sigo diciendo, sería tan fácil como hacer Ctrl U y poner la etiqueta viewport. De todas formas, en la propia Search Console probablemente te pueda informar de que no tienes la etiqueta viewport. Claro.
respecto a cómo comprobar la configuración mobile, antes de eso, es decir, te voy a responder a esa pregunta y recordádmelo vosotros dos porque tengo una memoria de mierda. Te tengo que explicar un poquito sobre todo los 3 tipos de configuraciones principales que hay de cara al mobile. Y a partir de ahí sí que te puedo explicar cómo comprobarlo de cara a una auditoría de forma más o menos rápida. Es decir, de todas formas también hay auditoría y auditoría. Si se hace una extensiva, pues se puede ir a la más mínima. Pero, por ejemplo, un fallo bastante habitual de cara a mobile ya no es solo en cuanto a que se vea, que sea visible o que no sea visible, sino el fallo principal que suele haber suele ser en la usabilidad. Hay muchas ocasiones que, por ejemplo, se hace un sistema de reservas. De hecho, creo que lo puedo comprobar con el parking aeropuerto Alicante. Sí. Voy a comprobarlo. No sé si lo habrán corregido. Esto no es publicidad, porque en todo caso será publicidad negativa. Que bueno, lo que ocurre es que podías hacer una reserva, pero esa reserva no la puedes hacer con el móvil porque se te traba y no te sale la funcionalidad. A ver, voy a comprobar si... Era de la página oficial del aeropuerto, creo recordar. De ahí ¿no? No estoy seguro. No, aeropuerto Alicante-Elche. Exactamente, ya lo he encontrado. Bueno, lo voy a enseñar simplemente para que veas un fallo común. Hola, SEO. Hola, SEO, perdona. Vale, veis que esto es el aeropuerto de Elche. Se supone que esto es una página. No vamos a entrar en si es bonito o no es bonito. Pero aquí te sale para, por ejemplo, la entrega del vehículo, para la recogida del vehículo. Y bueno, tú haces la reserva anticipada y buscar, ¿no? Entonces tú pues puedes hacer una reserva de cara si necesitas o no, pues coger un vehículo en cuanto a la fecha y tal. En cualquier caso, aquí yo le haría bastante análisis de user experience para ver si es suficientemente entendible para el usuario. Sin embargo, si nosotros nos vamos al móvil, y sobre todo, si aún, todavía es más grave si lo comprobamos en un móvil de verdad, si nos vamos a una versión mobile, y lo que os recomiendo también es que cuando hagáis Ctrl+C con el inspector de elementos y lo pongáis aquí en versión mobile, y aquí podéis elegir, por ejemplo, el tipo de tamaño de dispositivo. Lo que os recomiendo es siempre que hagáis Ctrl+R o Ctrl F5 para que recarguéis y recarguéis con el caché. Eso lo entenderéis ahora cuando os explique los distintos tipos de optimización de cara al móvil. Vale, si nosotros aquí intentamos reservar un vehículo, parece que aquí, por ejemplo, me está funcionando un poquito mejor. Vale, ahora mismo parece que sí que funciona. En su momento, ni siquiera dejaba reservar. Sí, yo creo que lo han arreglado, pero es verdad que explica qué es lo que pasaba antes, porque creo que lo han arreglado. Vale, si no, espera, voy a irme a otro ejemplo. También me gusta como ejemplo de página mal hecha. Vale, si nos vamos a la página oficial de Quirosalud y nos vamos a, por ejemplo, el trabaja con nosotros. Es que estoy buscando algún fallito que tenga el móvil grave para que vosotros podáis ver el ejemplo pues mucho más visual. Vale, si nos vamos por ejemplo a ofertas de empleo, que se supone que a una empresa por lo general le suele interesar que miren el empleo, bueno, tenemos aquí, esto no es de mobile, pero bueno, también quiero aclararlo con vosotros y verlo con vosotros, que cuando vamos al empleo vamos a un subdominio que es distinto al de Quirosalud. Aquí ya estamos dividiendo la fuerza entre distintos dominios, lo cual no es recomendable. Y encima de todo, siendo más o menos el tipo de página, tampoco os recomiendo que se haga un target blank. Un target blank. En cualquier caso, vale, esta sería la página para unirte al equipo. Y si buscamos con el móvil, aquí vamos a ver oferta en Barcelona. Vale. Ahora parece que, por ejemplo, los filtros están funcionando. Me alegro de que cambien las cosas. Aquí tenemos otro target blank. A ver si no vamos a encontrar ningún fallito hoy. Vale, bueno, parece que hoy parece que funciona y me está fastidiando el directo. Bueno,
también me alegro de que las páginas ya cada vez vayan mejorando y se vayan metiendo un poquito mejor de cara a mobile. Vale, no estoy contando ningún fallito en ese caso. Bueno, primero os voy a explicar las configuraciones principales e iniciales que hay que tener en cuenta para entender lo que sería optimizar una página para el móvil. Y a partir de ahí, si queréis ya vamos un poco más a saco a buscar fallos y a buscar errores, o si queréis incluso podéis pasar alguna página para que comprobemos si tiene alguna cuestión digamos de móvil pendiente. La primera sería, y esto quiero recalcar que suele haber bastante confusión debido a la traducción que hay, que una cosa es el diseño web adaptable, que en este caso el diseño web adaptable se traduce como el diseño web responsive, lo cual es un problema porque existe en español otro tipo de configuración para el móvil que sería de publicación dinámica, que en inglés se llama adaptive. Entonces aquí, con lo de diseño web adaptable y el adaptive, podemos tener un problema a la hora de la traducción, debido a que podemos digamos que mezclar dos tipos de configuraciones totalmente distintos. El tipo de diseño web adaptable, y vamos a llamarlo responsive porque es como se suele hablar en el mercado, es el más común y el que suele estar en la mayor parte de páginas web, no en este caso porque sea la mejor configuración, sino porque realmente es el más fácil de implementar. Para el que conozca un poquito de CSS, es el que se implementa pues metiendo @media, básicamente. Y lo podemos encontrar en, por ejemplo, mi propia página web, y vamos a hacer una forma bastante fácil y sencilla de comprobar la diferencia entre un diseño web adaptable y un diseño web de publicación dinámica, ¿vale? Bien, si nos metemos en mi página web y voy a compartir pantalla de nuevo, la forma más fácil de comprobar que este diseño web es adaptable es que si yo vuelvo a sacar la consola, si yo me pongo a hacer que sea reactivo, que esto no tiene nada que ver, reactivo aquí no significa nada a nivel de programación, sino es la configuración que me pone aquí. Si yo me pongo a cambiar el tamaño del dispositivo, digamos que se va adaptando poco a poco el contenido a la pantalla. ¿Por qué hace esto? Porque estoy cargando todos los @media, quiere decir todo el CSS, para que funcione bien en todos los dispositivos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo aquí tengo un solo HTML que me va a ir cambiando el tamaño del contenido con el CSS. El archivo de CSS me va a cargar absolutamente todas las configuraciones para todos los tamaños de dispositivos posibles. Por lo cual, a nivel de VPO, no es la mejor práctica porque estamos cargando contenido de más del que deberíamos, a nivel de CSS y a nivel de performance. Vale. David, te he visto así comentando algo. ¿Tienes algo que añadir con eso? A ver, siempre vas a tener que cargar todo el CSS porque es preferible cargarlo una vez que no tener que cargarlo cada vez. Sí y no. Mira, te voy a enseñar el ejemplo de Adaptive, que esto aquí me vas a matar por la liada de huevos que es para un programador, ¿vale? Pero vamos a ver, por ejemplo, un amigo nuestro que lo hace Adaptive. Digamos que es de publicación dinámica. Si nosotros, por ejemplo, buscamos con el móvil algo, y voy a poner literalmente algo. Vale, si nosotros hiciéramos el mismo experimento que he hecho antes, aquí vemos que no me está cargando todo el CSS. Quiere decir, aquí estoy ampliando el mismo contenido que tenía desde el móvil. De hecho, esto se ve más fácil incluso al revés. Mirad, si yo... Bueno, de hecho aquí estáis viendo que no es la configuración de Google habitual. Si yo aquí, por ejemplo, pongo... de hecho voy a buscar con Google... Vale. El Google que todos conocemos. Así lo veis más fácil, ¿vale? Voy a buscar... renderización SEO. Y yo, por ejemplo, ahora mismo lo paso al móvil. Aquí solo me ha cargado el tamaño del dispositivo. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora también con Booking para que comprobéis de una forma mucho más visible cómo funciona esto. Si os dais cuenta, si yo estuviera ahora mismo desde el móvil, no me funcionaría. Quiere decir,
solo me está cargando el CSS del tamaño del que lo he cargado. También, es decir, yo entiendo lo que tú dices, David, pero no vas a tener que cargar todo el CSS, porque tú cuando entras con el móvil, en general tú no cambias el tamaño de tu dispositivo. Entonces solo te va a cargar el CSS con el tamaño del dispositivo que estás utilizando en este momento. Otro que lo hace, por ejemplo, esto lo suelen hacer sobre todo las grandes compañías porque esto requiere muchísima inversión para el beneficio que trae, que es bastante, pero es que tiene un coste de programación bastante alto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que he cargado Booking desde el móvil. De hecho, Booking desde el móvil te recomienda instalar su propia aplicación para el móvil, pero no puede prescindir tener presencia en el móvil. Ahora, ¿qué ocurre si yo lo alargo y lo convierto en el desktop? Me va a dar una configuración, de hecho, no hace falta ni que lo alargue. Le quito esto, me lo pongo en desktop y me va a dar una configuración que no va a ser la misma que si yo, por ejemplo, hago control F5 y cargo Booking desde mi ordenador. Con el tamaño del ordenador me va a cargar el CSS justo del ordenador. Si no estáis entendiendo lo que estoy explicando, decídmelo para que lo repita de una forma mucho más básica, mucho más simple. Pero, básicamente, y perdón si estoy tapándole la cara a Roberto con código. Tampoco hay mucho que ver. Vale, pues me he cargado el código ahí. Qué bien. Vale, ¿hasta ahí se ha entendido? O, por ejemplo, ¿has entendido a lo que me quiero referir, David? Sí, obviamente es una inversión muy grande. Veo interesante que la comentes, pero salvo que tengas una página con un volumen de tráfico y que ya no solo es tráfico, sino que también es coste, el hecho de cargarlo más o menos librerías, no te vale la pena para el día a día. O sea, para lo que es un trabajo de agencia del día a día, nunca recomendaría esto, porque es una inversión muy grande. A ver, estoy de acuerdo en lo que tú comentas, que es una inversión muy grande, pero sí que es cierto que si a mí, por ejemplo, me viniese una página web potente, me viniese Airbnb, creo que también lo tiene Adaptive, si me viene una página web muy potente, primero, le va a consumir menos recursos en el servidor, le va a consumir menos ancho de banda porque va a haber mucho menos porcentaje de descarga, y a nivel de perfección en el sentido de que va a ir mucho más fluido en el móvil, va a ir mucho más fluido en el ordenador. Si se tienen los recursos necesarios, es decir, si tienes un elenco de programadores ilimitados, yo esa implementación sí que la haría. Por ejemplo, y esto lo desconozco, a ver, por ejemplo, PC Componentes si lo tiene o no. Lo digo por buscar una página más o menos potente, que tenga, pues, un número de programadores. Si quieres, si te sientes más cómodo, búscame llamar. Si te he puesto en un compromiso. No, tranquilo. Vale, MediaMarkt, por ejemplo, lo tiene responsive. Lo tiene, pues como has comentado, como lo tiene la mayoría de las páginas web. Yo, por ejemplo, en su caso, si yo lo hiciera una auditoría, sí que les recomendaría, aunque fuese a medio o largo plazo, hacer ese cambio de inversión a la Adaptive. Porque, primero, seguramente PC Componentes tenga muchísimo tráfico que le venga desde el móvil. Y segundo, va a tener una mejor optimización en este. Es decir, para el móvil va a funcionar muchísimo mejor y además, con la implementación del Mobile First, esto se va a notar bastante. Sí. Vale. Y ahora vamos al tercer tipo de configuración. Y esto lo digo, perdonad que os esté haciendo esta explicación y sé que son formas más o menos complejas de adaptar una página web a un móvil, pero bueno, ya hemos visto dos. Es decir, voy a intentar resumirlo y recalcarlo para que se quede mucho más fácil. Una es la de publicación dinámica, que es la que acabamos de ver, que es la que, según el tamaño de dispositivo, tú cargas un HTML en concreto con un CSS en concreto. Y la de diseño adaptable, la responsive, que esta, que es la que tiene la mayor parte de páginas web, es la que va a cargarte todo el CSS para que, independientemente del tamaño que tengas de pantalla, se vea bien. Esto pues podrá comentar ahora David, que normalmente se siguen unos breakpoints, que son como unos puntos de rotura, donde va a ser mucho más sencillo para el programador que haciendo cambios en esos puntos de rotura que haciendo cambios por cada píxel de anchura que se vaya añadiendo o que se vaya quitando. Sí, en cualquier momento, El tema de los breakpoints es algo que hay que mirar porque
es algo que suele cambiar más a menudo de lo que parece, porque al final cada año sacan teléfonos nuevos, tablets nuevas, y supone un estándar nuevo que o bien tu teléfono ahora queda en el borde de lo que antes era una tablet. ¿Qué pasa? o tu tablet ahora está entrando ya en desktop, pero claro, cuando tu tablet entra en lo que sería un desktop pequeño no es lo mismo, porque tu tablet la controlas con un dedo y el contenido lo ves de otra manera. Entonces el tema de los breakpoints es bastante recomendable ir mirando y consultando no solo una fuente, sino varias fuentes, buscar cuáles son los breakpoints de este año, o sea, breakpoints, web breakpoints 2022, cosas así, buscarlo en Google para ir adaptando un poco el contenido a la tendencia nueva. Al final son datos que se sacan de esta base de datos gigantes donde hay muchos dispositivos, y si, a ver, digo cada cierto tiempo porque si ahora el estándar cambia a X píxeles, no lo vamos a empezar a notar hasta dentro de 2 años, porque el porcentaje de personas que tienen ese dispositivo es pequeño. Pero si ese es el estándar, en 2 años va a ser el estándar de mucha gente, porque la gente habitualmente se cambia el teléfono cada 13 meses, creo que era la media. Entonces es una locura lo rápido que cambia todo, y os puede afectar porque al final es usabilidad, y la usabilidad también es SEO. Sí, de hecho, sí, me parece la mejor frase que podríamos resumir para hoy, de la usabilidad también es SEO. De hecho, de ahí nace la rama del SXO, pero bueno, eso es otra historia. Sí, eso, sobre lo que he hecho ahí, perdón, Carlos, es un tema que me gusta recalcar, que parece que a veces el tema del SEO, eso, son cosas que tenemos que ver con contenido, palabras clave y tal, pero que la usabilidad, o sea, el user experience es muy importante para el SEO por la primera razón obvia del tema de no sirve de nada traer gente a tu página web si luego no la pueden utilizar bien. Es decir, si tú tienes un sistema de reservas como estábamos enseñando antes, y la gente que entra en mobile, que normalmente a las páginas web suele entrar más gente por mobile que por desktop, así generalizando, no la pueden usar. Y luego por la parte de que a nivel de porcentaje de rebote, por ejemplo, afecta muchísimo. Una página bien hecha hace que a la gente le llame más la atención y se quede más, también por norma general, que otra página web. Y entonces ya no es solo un tema de posicionamiento, o sea, no es un tema solo de posicionamiento, sino de que realmente los leads que consigues con ese tráfico orgánico sean buenos, ¿no? O sea, que la gente que entra a tu página la use bien y acabe trabajando. O sea, que tiene que ver con SEO directamente, ya no solo en un punto de posicionamiento, sino de conseguir las conversiones que es lo que estamos buscando con la web. Y de posicionamiento también, y sí, por una sencilla razón. Es decir, básicamente, como hemos comentado siempre, al final Google intenta ofrecer al usuario el mejor contenido que se adapta a su intención de búsqueda. Ahora, ¿qué ocurre si ve un contenido de putísima madre? Pero es que contenido no es solo el texto. Claro. Es decir, el contenido es la interacción o lo que puedes hacer o realizar por medio de esa página web. Por lo cual, bueno, es bastante importante de cara a la usabilidad. Y bueno, quería comentar, esto lo digo, perdonad toda la teoría que os estoy soltando, pero me parece importante soltaros esta teoría de que entendáis lo que es una página, es decir, adaptable, lo que es una página de publicación dinámica, y esta tercera configuración que voy a explicar ahora, porque luego todo lo que vayamos a hablar de cara a opciones mobile, es decir, todo lo que se saca de esas configuraciones, realmente no sería una opción de cara a mobile. Es decir, existen realmente esas. Y de hecho son las que se contemplan y las que a día de hoy funcionan. Vale, esta tercera realmente está muy relacionada con la segunda, es decir, cambia el HTML, cambia el contenido según el usuario que viene, según el dispositivo del usuario que entra, pero con una diferencia. Esta es la de URLs dinámicas. Es decir, lo que ocurre es que dependiendo del dispositivo con el que tú vayas a una página web, no solo te va a cambiar el contenido y el CSS, dependiendo del tamaño del dispositivo que tengas, sino que además te va a poder cambiar hasta la URL. Aquí el ejemplo claro que podéis hacer es con el propio Facebook. Es decir, si yo me meto y voy a compartir pantalla nuevo, te manda al subdominio am.facebook, ¿no? Exactamente, yo aquí me estoy metiendo en Facebook. Si yo, perdonad si me va un poquito lento, me meto y pongo un tamaño de pantalla del iPhone 12, aquí estamos viendo realmente un efecto bastante parecido a que no hubiese una meta viewport. Pero siendo Facebook, que no es una página que requiera indexar su contenido, sino que más bien es para los usuarios que tiene dentro, ¿eso no es más bien un tema de performance que de SEO? Es que
Facebook, aunque luego, lógicamente, la mayor parte de la gente que está con el móvil se mueva por medio de su app, también tiene cierto interés en que su contenido en ciertas ocasiones aparezca en Google. Por ejemplo, las páginas de empresa, ciertas publicaciones, cierto contenido, porque esto hace que al final la gente se vaya nutriendo y siga metiéndose en la página de Facebook. Claro. Es decir, si nosotros ahora, yo cargo, si os dais cuenta, me acaba de cambiar totalmente la interfaz y, es decir, como si fuera una publicación dinámica, pero me ha puesto m.facebook.com. De hecho, si le quito la parte mobile, vais a ver que me va a quedar un poquito raro como si fuera con el móvil. Si vuelvo a cargar la página, bueno, se me queda en m.facebook porque no está tan optimizado que debería estar. Pero no me va a redirigir al m.facebook. Y me lo va a cargar de una forma distinta. Ellos utilizan más lo de robarte los datos, no lo de ayudarte. Sí, es una buena estrategia. Pero bueno, LinkedIn antes lo hacía y LinkedIn lo ha cambiado. Y realmente de las 3 metodologías que hay, esta es la menos recomendable. Porque no solo resulta mucho más difícil de implementar para los programadores, sino que el beneficio además a nivel de SEO no es tanto, porque a nivel de canonical, porque esto, si tenemos por ejemplo m.facebook, debería hacer un canonical al Facebook normal. Es decir, aquí tendríamos que hacer canonicalizaciones por cada URL distinta que se genera dependiendo del tamaño del dispositivo, porque en este caso son el mismo contenido, pero lo único que cambia es el tamaño del dispositivo, por lo cual lo recomendable es que todas apunten a la página troncal. Si decimos que la página troncal es el desktop, que siempre apunten todas al desktop, pero que no aparezca m.facebook y Facebook y que ambas sean indexables, porque entonces nos podría generar un problema. Un problema de canibalización, de contenido duplicado. Entonces, de las 3 metodologías que hay, esta no solo es la más compleja, no solo es la que más fallos te puede ocasionar, sino la que el propio Google menos recomienda con diferencia. Es decir, el punto intermedio diríamos que sería el Adaptive, que es el de publicación dinámica, el que cuando tú entras con el móvil, si lo cambias a desktop, se te va a quedar igual que con el móvil, es decir, el que no te cambia el CSS. Cabrón, David, me acabas de seguir, me pensaba que me seguías ya, qué traidor. Bueno. El caso es que te creías que no me iba a dar cuenta, cabrón. Lo he hecho ahí en el momento en el que estaba despistado. Y a ver si no lo ves. La mitad está esto. Bueno, el caso es que en este caso el Adaptive yo sí que lo recomendaría, sobre todo si le estamos haciendo auditorías a empresas muy potentes, muy grandes en el sector, y por lo general con el responsive irá bien. Ya, o decir, por ejemplo, si os metéis en mi página web, tiene un diseño web responsive, es decir, está que te carga todo el CSS independientemente del dispositivo con el que entres, y tengo un 97 performance. Oye, que a lo mejor le podría mejorar un poquito más si le cambiase eso y me podría ir la página un poquito más rápido. Pues puede ser, pero es verdad que en el caso de mi página web, que además tampoco tiene un contenido muy amplio, que tampoco tiene tanta variedad, pues tampoco la carga de CSS es excesiva. Entonces, bueno, eso en cierto orden de cosas. ¿Sigo compartiendo pantalla o...? Ah, vale, no. Sí. ¿No? No. Vale. Vale, entonces lo tengo congelado. Claro. Bien, David. Vale, lo que estábamos hablando de URLs independientes. Hay, además, una cuestión bastante curiosa, que es la que realmente nos llevó a hacer este directo, que os he dicho que solo existen estas 3. Y entonces me podréis decir, oye, Carlos, pero es que existe otra. Yo tengo una página que la tengo adaptada para móviles porque la tengo con AMP. Vale, AMP entra totalmente dentro de el de cambio de URLs. Cuando tenemos una página con AMP, puede ser que el AMP te lo cambie porque le ponga un parámetro y sea la URL interrogación AMP, o que sea con un subdominio que sea amp.mi dominio y el artículo. Pero AMP realmente lo que es un framework que se vale de la configuración de cambio de URLs para funcionar. Y realmente es un framework que lo que hace es limitarte contenido que puedes ofrecer al tamaño del móvil, en el sentido de a nivel de vídeos, a nivel de imágenes, a nivel de
de tipos distintos de CSS para hacer que el móvil funcione muchísimo más rápido. Es una idea que impulsó Google para favorecer un internet más amplio y más rápido. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto es un problema porque, bueno, si Google empieza a impulsar una tecnología sobre el resto, que es lo que ocurrió, es decir, Google impulsó la tecnología de MP y además decidió que en los medios de noticias le ponía un rayito para que las noticias que tuvieran implementado AMP tuviesen muchísima mayor visibilidad, porque además son las que te ponían en el carrusel de noticias frescas, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, a los medios los condicionó prácticamente a todos a poner AMP. La locura que nos vino al resto de SEO si me incluyó por incluir AMP, porque podía pasarse al resto de sectores, al final fue realmente eso, una locura, porque nunca se llegó a impulsar para el resto de sectores. Es decir, el beneficio no es tanto. Exactamente, Aikun ha decidido, joder, ¿cómo estoy? ha hecho una pregunta de si AMP es URL dinámica, ¿no? Sí, exactamente, AMP entraría dentro de esas tres categorías que he comentado, entraría exactamente en la de URL dinámicas. Nada más que en vez de m.facebook sería amp.facebook. Es decir, simplemente te cambia la M por AMP, pero es que le podrías poner el nombre que tú quisieras. En el caso de AMP no, porque el framework te obliga a seguir esa estructura. Puedes hacerlo con subdominios, puedes hacerlo con /mp o lo puedes hacer con un parámetro. Pero AMP siempre te va a forzar a cambiar la URL si entras con un dispositivo móvil. Porque además te va a cambiar el HTML, te va a decir como si fuera el de la publicación de Adaptive, pero como va a hacer tanto cambio por la forma en la que está hecho ese framework, que yo realmente esa parte la cambiaría, te lo pone con una URL distinta. Ahora, en mi opinión, ¿por qué lo hace con una URL distinta? Para que Google sea capaz de extraer esa información y te la pueda poner dentro del carrusel y que la gente pueda entrar a tu noticia sin meterse dentro de tu página web. Que esto realmente también es lo que ocurría. A nivel de analíticas, también era una jodienda, porque ya no solo es que te limitase a Analytics y te limitase si haces herramientas de analíticas, sino que si una persona se metía en tu noticia por medio de AMP, cuando buscaba por Google, ni siquiera llegaba a entrar dentro de tu página web, lo cual realmente era también un poquito abuso en ese sentido. Pero al final Google es verdad que puede imponer ciertas cosas de formas muy fuertes, pero si el resto de desarrolladores o el resto de empresas no hacen esa implementación, o bien porque les pilla lentos o porque no les da la gana, por el motivo que sea, al final Google en cierta forma es amo, pero también es esclavo del contenido que ofrece. Y recordemos lo que decimos siempre, de que Google intenta ofrecer al usuario el contenido que está buscando respecto a su intención de búsqueda. Por mucho que intente forzar a todos a seguir a AMP, si hay contenidos más interesantes que no están dentro de AMP, el coste que supondría en no ofrecer ese contenido podría ser que la gente se cansase de utilizar Google y utilizase otros motores de búsqueda para que les ofreciesen esos contenidos que están buscando. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. En mi opinión, Google intentó de forma muy dictatorial meternos a AMP. Y bueno, realmente pasó como por ejemplo ocurrió con el REST de las paginaciones, que a mí eso me pareció una buena idea, una buena implementación para solucionar el problema de las paginaciones, pero Google dijo oficialmente que es que ya no lo necesitaba. En realidad, nadie lo implementa ni lo implementa correctamente, y ¿para qué vamos a meter esfuerzos en leer esto si nadie lo implementa bien? Claro, totalmente. Dice Icon que aquí ya entra el tema de coger recursos de otros, notoriedad de las redes que no consiguen sus dineros de AdSense y tal, ¿no? A ver, Google tiene una fuente económica con AdSense, pero realmente a nivel de medios de noticias y tal, que era donde lo tenía metido, bueno, sí que podría perder parte con AdSense, pero también digamos que a Google le interesa que la gente que se mueva por internet se meta en páginas web que vayan rápidas. Y AMP es un framework que yo odio personalmente, pero es verdad que consigue que una página web, sobre todo de dispositivo móvil, vaya más rápida. Por lo cual, bueno, al final Google también, digamos que... De todos modos, y perdona, te corté, el tema de AMP, salvo que sea una página exclusivamente de noticias, no vale la pena. No merecía la pena. A día de hoy, aun con una página de noticias, ya no merece la pena. Ya no vale para nada. Es decir, porque ya no te hacen impulso con el rayito. La única ventaja que tiene AMP es que es un framework que te garantiza, en cierta forma, la velocidad. Una velocidad dentro del dispositivo móvil. Pero no necesitas realmente ese framework para conseguir esa velocidad. A día de hoy, de hecho, hay frameworks que, de hecho, aquí tenemos a uno de los mejores expertos que podríamos tener, como pueden ser Next, como pueden ser Gatsby, como pueden ser Nux, que te permiten una velocidad, incluso por el método de renderización que utilizan, por la forma que tienen. Bueno, esto David puede explicar muchísimo mejor,
que al final son muchísimo mejores a la hora de favorecer la velocidad dentro de una página web. Y no solo eso, sino que encima de todo resalta también en la funcionalidad. Es decir, le pueden meter muchas más funcionalidades, le pueden meter vídeos, le pueden meter ciertos tipos de contenidos que con AMP pues resulta más complejo. Ahí hay un intrínseco de muchísimas cosas técnicas, pero al final lo que haces a grosso modo es puedes renderizar la página de varias maneras, que es de manera desde el servidor o con archivos estáticos. Esto significa que tanto el crawler de Google como los usuarios ya reciben la página cargada, no tienen que estar descargándose las cosas, ya viene cargado, salvo las cosas gordas o cosas de terceros, como puede ser un iframe de un vídeo de YouTube o una imagen que venga de una librería externa, por ejemplo. Eso se cargaría de manera paralela, pero no afectaría a la hora de cómo Google te lee la carga. Y eso en móvil es un puntazo, porque al final tú estás reduciendo la carga del usuario, lo estás haciendo todo mucho más rápido, se lo estás trayendo cacheado desde un servidor cercano, un CDN, y esos son segundos que te puedes ahorrar en muchas páginas directamente a base de hacer una optimización brutal. Sí que es cierto que es una ingeniería que se complica sobre todo cuando entras en grandes e-commerce y páginas con muchísimo contenido y links, pero para las páginas corporativas, medias, e-commerce medios, es una herramienta brutal que te garantiza una performance de 90 o más y un SEO brutal por eso, porque Google te lo va a leer directamente, no va a tener que esperar a que cargue nada, ¿no? El FCP para Google va a ser instantáneo prácticamente. Lo cual tiene bastantes aspectos positivos. Primero, a nivel del crowd budget. Sí, el VPO no solo es que sea algo de factor... es decir, no solo es que sea un factor de posicionamiento por sí mismo, sino que además, recordemos que el crowd budget es básicamente... digamos, es traducido, es el presupuesto de rastreo, que es el tiempo que está dispuesto Google a pasar en tu página. Eso no lo vas a cambiar, es decir, eso lo puedes cambiar con la importancia que vaya consiguiendo tu página poco a poco, y luego la cantidad de contenido que puede rastrear Google en ese tiempo determinado. Si tú tienes una página web más rápida, como por ejemplo está comentando David, una página que está hecho en este tipo de tecnología, que ya viene todo precargado, va a poder rastrear muchísimas más páginas que si tenemos una página web lenta. Y encima de todo, estamos haciendo una especial incidencia dentro de la parte del móvil, y por eso también la tiene MP, porque digamos que con el móvil es mucho más fácil que estés buscando contenido en internet, en bosques, en montes, en sitios donde la conexión como mucho puede ser 3G, en distintos lugares del mundo donde un ordenador pues no es tan fácil enchufarlo. Entonces, bueno, aquí es donde cobra una importancia, que aquí, yéndome a la parte de los anuncios, que por cierto, ahora hablaré sobre consejos de anuncios de cara al móvil, porque esto es muy importante, con respecto a AdSense y todo esto me refiero. Recordemos que sí, Google tiene mucho beneficio de cara con AdSense. Ahora, tiene más beneficio también, incluso si cabe, con los propios anuncios que hace dentro del propio buscador de Google. Quiere decir, vale, a lo mejor está renunciando a que cierta gente cargue anuncios cuando se mete dentro de un periódico o dentro de una noticia, pero fomenta que la gente esté buscando muchísimo más dentro de su propio buscador, porque está fomentando una navegación rápida. Esa fue la premisa con la que estuvo pensando, con la que estuvo trabajando Google. Respecto a la SEO, que está comentando si hay una forma de saber si el AMP te está perjudicando. Bien, en mi opinión, el 80% sí, hay una de las veces, forma. sí. Claro, el AMP te perjudica prácticamente. Es decir, la forma fácil de saberlo es: ¿estás utilizando AMP? Sí, te perjudica. Es decir, pero yéndonos a un poco algo menos simplista, porque esto sí, una aplicación lo coges desvirtuado y tal, y es verdad que es mejor una página web es decir, con una adaptación al móvil con AMP que con un responsive mal hecho. Esto sin lugar a dudas. Ahora, si quieres hacerlo de una forma más empírica, una forma más bien hecha, bueno, coges un entorno de desarrollo con esta página web que tienes, le quitas a la AMP y simplemente haces pruebas de velocidad, haces pruebas de carga. Si no hay muchísima diferencia, te recomiendo que hagas las redirecciones pertinentes, porque te recuerdo que AMP tiene, es decir, te cambiaba la URL. Y de hecho, hablé con Carles Duarte, por ejemplo. Carles Duarte, para el que no lo conozca, es una persona que ha trabajado muchísimo en medios, no hace falta que lo diga por cuestión de no hacer publicidad. Y él me comentó hace no tanto que, de hecho, cuando decidieron cambiar y quitar el AMP, porque les tocaba los huevos y antes lo utilizaban por obligación, de hecho lo que vieron fue un incremento de tráfico dentro de su propia página web,
y podrían ser por medio de noticias y tal, pero que fue un incremento continuado y que la única implementación o un único cambio que se hizo a nivel de SEO fue esa migración, porque al final quitarse AMP, y esto es cierto, acaba consistiendo en una migración. No es que sea una migración súper fuerte, pero sí que se podría considerar migración. Recordemos que estamos quitando un montón de URLs y estamos cambiando la tecnología, porque no estamos cambiando solo el CSS, estamos cambiando todo un sistema tecnológico dentro de la propia página web. Por lo cual, sí, el AMP te está perjudicando, pero ojo aquí, porque esto luego no quiero que me vengan aquí con navajas. Si quitas AMP es hacer una migración. Una migración es la parte más delicada dentro del SEO. Entonces, hay que hacerla bien. Si no, te puede perjudicar es decir, te va a perjudicar más una migración mal hecha que tener AMP. Ahora, te va a beneficiar mucho más si lo haces bien, quitar AMP que seguir teniéndolo. Sobre todo ya no solo de cara a esto, sino de cara incluso a funcionalidad del propio usuario. Sí. Yo no sé ahora mismo la gente, si no que comente qué es lo que más le interesa, porque bueno, como llevamos casi una hora ya de directo y por centrar un poco que no sea demasiado largo y no hayamos tocado los temas importantes, yo entraría un poco en el tema de auditoría, por así decirlo. ¿Cómo saber si una web está bien hecha? ¿Cuáles son las cosas los puntos más críticos del SEO mobile y todo esto, ¿no? Yo creo que sería un poco la parte interesante. Sí, a ver, ahí quiero entrar ahora. La cosa es que sí que me gustaría, bueno, si queréis luego comento los errores más comunes en cada una de estas, o si no, bueno, me lo podéis preguntar o me lo podéis preguntar dentro del propio Discord o por medio de LinkedIn. Sí. Lo que sí que me gustaría hacer, valga la redundancia, bueno, primero, voy a pasar una noticia de cuando se quitó la parte de la MP. Es decir, es simplemente una noticia que tenía por aquí guardada, pero vamos, que hay un montón, lo podéis mirar. Luego, me gustaría comentar respecto a si se hacen decisiones distintas móviles. Lo digo porque estos son consejos que sí que me gusta que estén ahí recalcados. Si lo tenemos por distintas URLs, en la versión móvil y en el ordenador, los datos estructurados tienen que ser los mismos. Es decir, esto lo digo por si alguna vez alguien tiene la versión de MP, tiene la otra versión y dice, pues en esta versión le voy a cambiar la configuración. Los datos estructurados, aunque tengan una canonical, siempre deben ser exactamente los mismos. Y luego, otra cosa que me gustaría hablar es de la iniciativa de Better Ads Standard, que es de cara, ya que me han hablado de AdSense, y esto sobre todo es para los nicheros, y porque de cara a optimización mobile esto es directamente necesario. Me voy a meter dentro de esta página y lo voy a compartir, porque bueno, esto es una iniciativa que de hecho si nos ponemos a ver los propios impulsores de las noticias, a ver, perdona. A ver, Standards, Research. Pero ahora mismo no sé dónde están, pero bueno, básicamente los impulsores son Google, Facebook, Bing, es decir, digamos que están todos los... A ver, vamos. Aquí, miembros. Simplemente para que lo veáis, que no estoy recomendando algo así de... Es decir, aquí tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos a Microsoft, es decir, Microsoft es el dueño de Bing, la asociación de anunciantes de cada país prácticamente. Y esto lo digo para que veáis los anuncios que podéis hacer dentro de todas las plataformas. Especialmente, lo digo porque suele ser bastante abusivo, dentro de los propios móviles. Es decir, que lo miréis y comprobéis qué tipo de anuncios se pueden realizar. Normalmente si estáis utilizando Google AdSense suele cumplirse, pero bueno, hay otro tipo de plataformas. Quiero que los tengáis en cuenta para que veáis lo que podéis utilizar, con qué frecuencia lo podéis utilizar y cómo podéis utilizarlo, porque no solo es de cara a WPO, sino porque si os detectan demasiados anuncios, al final pueden considerar vuestra web como spam. Si hacéis cierto tipo de anuncios considerados no ilegales, pero sí que en cuanto a que harían infracción en cuanto a esta página, simplemente lo digo para que lo reviséis y lo tengáis en cuenta de cara al móvil, porque esto también es un fallo bastante común. Si queréis, ahora digo los fallos más comunes que suelen haber y entonces ya pasamos de cara a la auditoría, o podemos hacer una auditoría y luego decimos los fallos comunes. Lo digo porque probablemente la auditoría que hagamos, que de hecho, bueno, auditoría, vamos a hacer como una revisión, la vamos a hacer sobre la página que ha pasado
Sí, que ha pasado el SEO de Farmacia Soler. Y vamos a ver si entran dentro de esas recomendaciones o si no entran dentro de esas recomendaciones. Claro, sí, no, sí, es un poco eso, un poco porque la gente vea cuáles son las cosas más tal y justo esos puntos más importantes a tener en cuenta y cómo verlo, cómo detectarlo. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo de la MetaViewer es una cosa que hay que verlo siempre, ya está, es decir, Sí, es algo que sí, no toma casi nada. Normalmente el que utiliza una plantilla de WordPress, el que utiliza Shopify y tal, por lo general los temas suelen llevar esto incorporado. Aún así, no os confiéis. Es decir, hay muchísimas páginas que no lo tienen implementado y aunque visualmente pueda parecer que se vea bien, es muy complicado que sin la MetaViewport esté en todos los dispositivos correctamente, por lo cual esto directamente es un fallo de SEO que se puede ver dentro de la propia Search Console. De hecho, no sé si Roberto puede revisar, a ver, utiliza nuestra página web, no la de nuestros clientes por cuestión de privacidad. sí. Si tenemos es decir, si tenemos algún aviso o algo de optimización mobile, que creo que no, pero simplemente para ver si alguien lo puede ver. Si no, bueno, en algún momento crearemos una página web con fallos adrede para poder poner los fallos más comunes. Es decir, haremos la página del antiseo. Entonces, bueno. Vale. Respecto a ¿por qué utilizar, por ejemplo, tanto el Carlos, tenemos un problema, no tenemos ningún problema en la web como en mobile. Joder. Vaya. Bueno, de todas formas, ahora os diré, buscaré algún pantallazo y tal, Sí. los problemas más comunes que suelen haber y tal. Pero bueno, sobre todo, a ver. Vale, no, es decir, sobre todo los consejos que tenía aquí apuntaditos por si les preguntaban era de cara a distintas URLs. Venga, vamos a hacer directamente la auditoría. Y pues adelante. Vamos a ver la Farmacia Soler. Como digo, aquí no voy a hacer una auditoría con Skimming Frog porque primero se me peta el directo. Es decir, Sí. puede ser que diga vamos a empezar la auditoría y se cierre el directo. Pero bueno, vamos a hacer un análisis más o menos facilillo. Aquí podemos ver si tiene la MetaViewport, que aquí vemos que sí, por lo cual, vale, en este caso está aprobado. Hay una duda que pregunta Olase123, dice, ¿esto ocurre con WordPress? Ahí tenéis que entender que no es que sea WordPress el problema o PrestaShop, o bueno, Wix sí que lo es, pero no es... La herramienta con la que utilizáis si creáis una página web no es el problema es cómo está optimizada y cómo está trabajada la página. Si vosotros metéis una página WordPress, le metéis 100 plugins, Elementor y un montón de librerías que carguen, pues da igual, porque no lo vais a utilizar para móvil, ni para desktop, ni para nada. O sea, la optimización ya ahí entran temas de VPO y ya luego dentro de la VPO entra la optimización en el móvil. Personalmente creo que se tiene que optimizar siempre el móvil primero porque casi siempre es por donde más tráfico te va a entrar, más hoy en día, que hay gente que directamente no tiene ordenador, solo tiene móvil o tablet. Y el tema de WordPress es que da igual, es cómo lo trates tú y cómo lo optimices. Eso ya es cosa totalmente tuya y de los desarrolladores con los que estés, Claro. el que eso funcione bien. Sí, totalmente. Bueno, aquí vemos que esta página es responsive y respecto a añadiendo lo que dice David, yo por ejemplo me he encontrado páginas de Shopify que están de putísima madre y páginas de Shopify que el tema te incluía parámetros dentro de cada página y además parámetros distintos cada vez que hacías clic. Por lo cual era una página de prácticamente el anti-SEO. Y el problema no era Shopify, sino los programadores que hicieron esa plantilla que pensaron en todo menos en el SEO. Vale. Una cosa de las que se suele mirar rápidamente, bueno, aquí yo veo que por ejemplo tiene la Search Console, por lo cual yo si estuviera auditando esta página y pudiera tener acceso a la Search Console, lo miraría porque te va a salir básicamente los fallos más comunes. Puede salir que haya elementos que no te haya rastreado y que no estén bloqueados por el robot.txt. Entonces esto puede ocurrir porque tu CrowdBuyer no le haya permitido hacer el análisis. Esto no quiere decir que tu página web vaya mal o que no se pueda rastrear o no pueda ver esos elementos. Es decir, hay veces que te sale un aviso que te saldrá de color gris que no supone ningún problema.
a no ser que te esté diciendo que esté bloqueado por el robo. Si te dice que la causa es desconocida, la causa el 90 y tantos % de las veces es directamente porque no tiene crowd buyers suficiente. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que de hecho lo tienes verificado 2 veces en la Wurzel Console. Con una vale. Habría que mirarlo y revisarlo porque probablemente alguien lo tenga y no debería tenerlo. Vale. ¿Qué cosas podemos mirar? En primer lugar, yo lo que solía mirar es el VPO. De cara a, pues como comentaba antes, es bastante importante de cara al móvil. Entonces, bien. Bueno, perdonad, y otra cosa. El robot.txt para comprobar que no esté bloqueando ningún CSS ni que esté bloqueando absolutamente nada imprescindible. Vale, aquí tiene un crowd delay que no va a hacer absolutamente nada de cara a Google. Y bueno, se tienen impedidos distintos... Vale, aquí no se está impidiendo nada grave, a no ser que el CSS cuelgue de ahí. Creemos que no. Aquí hay ciertas optimizaciones, que esto ya no sería de cara a móvil, sino que sería de VPO, que por ejemplo pues tener, no sé cuántos archivos son, 10 archivos de CSS por aquí colgando, luego otros 3 por ahí colgando, más luego un montón de CSS inline, no sería lo más óptimo, pero esto no sería algo exclusivamente de móvil. Voy a intentar centrarme sobre la parte del móvil. Sí. Bien, podemos hacer un análisis con el Lighthouse y le podemos dar a generar el informe con el móvil para que emule un móvil y comprobarlo. Luego hay una cosa que puede parecer absurda, pero ayuda más de lo que parece, que es revisarlo directamente a la página web con el móvil y comprobar la funcionalidad de los propios elementos, porque al final, pues muy bien que funcionen las herramientas. Sixtix, por ejemplo, también tiene un analizador con la parte del optimizer. Por muy bien que estén hechas las herramientas, al final ciertas comprobaciones humanas y sobre todo comprobaciones humanas de gente que no esté intoxicada con el proyecto, es decir, que no conozca la página web, que no sepa cómo se hace cualquier gestión de la página web, y por ejemplo en esta farmacia decir, mira, quiero que reserves chicles para dejar de fumar, quiero que seas una persona que entra en la farmacia que está buscando ese tipo de contenido, a ver si lo puedes encontrar. Y realmente que esa persona con el móvil vaya navegando hasta ver si lo puede encontrar y ver si lo puede comprar, sería un buen testeo para comprobar simplemente si la página web es funcional. Puede parecer una tontería, y sé que no es el típico consejo que a lo mejor esperabais de SEO técnico, pero funciona y libra muchos más problemas de lo que nos pensábamos. Es decir, de lo que os pensaríais. Vale, aquí no me está permitiendo rastrear. Vale, esto no supone ningún problema, esto puede ser por el problema que estoy teniendo. Entonces, pues nos vamos, por ejemplo, a WebDev. No, en WebDev me lo va a mirar desde el ordenador. Voy a mirarlo desde el móvil con Lighthouse. O con Insight. David, tú también, desde el punto de vista de programación, si hay algo que tú comprobarías directamente cuando... Es que en tema de teoría tampoco suelo meterme mucho. Lo único que yo compruebo es desde la pantalla, desde la ventana de network, cuando ya no saben lo que hacer, me recurren a mí y voy a la pestaña de network y desde ahí lo que hago es consulto cuántas librerías está cargando, cuánto tiempo está tardando, cuál es el payload de primera carga en megas, intento reducirlo al máximo. Hay que tener en cuenta que el tiempo de respuesta óptimo creo que son menos de menos de 200 milisegundos. Ya, pero bueno, a ver, eso no... El perfecto, sí, ya. Eso ya pero claro, a partir poniéndote eso como meta, intentar estar siempre lo más cerca posible. Menos de un segundo es un éxito en la mayoría de páginas. Sí. Aquí en este caso, bueno, nunca nos tenemos que fiar de los segundos que te pone aquí, porque esto también es en cuanto a los segundos que se pueden mejorar y que se pueden ampliar, pero está claro que las noticias de rendimiento que nos está dando y con los gráficos de rectángulos que está poniendo para cargar esto, no es una carga buena.
Ahora vamos a ver herramientas para cargar, para ver la velocidad de carga, pero una forma también de comprobar nosotros nuestra propia velocidad de carga de la página web, sobre todo desde el punto de vista del móvil, vamos a intentar navegar poniendo un dispositivo móvil. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, yo sí la estoy viendo. Sí. Ah, vale, iba a decir, si no iba a ser un éxito la explicación. Vale. Una cosa que te recomiendo es que vayas a red y te pongas una limitación, por ejemplo, de 3G lento, dependiendo del público que puedas tener. Vale. Entonces vamos a comprobar cómo funciona la navegación de tu propia página. Si esto realmente es o no lo que podrías esperar a nivel de VPO. A nivel visual sigo diciendo que tampoco soy el mayor referente para poder decirte cómo poner algo a nivel visual. Sin embargo, es verdad que toda la categorización que hay aquí resulta hasta complicado, incluso molesto navegar por la página web. No sé qué opináis vosotros, es decir, aquí sé totalmente libre de opinar porque aquí la parte de diseño yo soy bastante más subjetivo que objetivo. A ver, nosotros que lo estamos viendo con un poco de delay, porque al final la compartición la estamos viendo en el directo y entonces nos sale un poco más tarde, pero sí, yo estoy de acuerdo, no es una cosa. Pasa lo mismo, tampoco mirad la página directamente con mobile y meteros, por ejemplo, en la parte de productos, que yo no metería en la navbar todos y cada una de las categorizaciones de productos. Ah, sí, os quiero decir una salvedad. Y esto es una duda que, por ejemplo, a gente como David le ocurrió, y esto puede pasar, que esto es algo que suele ocurrir bastante, y esto lo vamos a revisar ahora, que respecto hay muchas páginas que, por cuestión de mobile, por ejemplo, ponen un H1 para desktop y lo ocultan y para mobile ponen otro. Sí. Esto es una muy mala práctica. Ahora vamos a comprobar si en esta página ocurre o no. Y bueno, al margen de eso, quiero deciros que con la navbar es un estándar que la navbar cambie si es un dispositivo móvil o si es un desktop. Mientras no pongáis, que nunca deberíais hacer, un heading dentro de la navbar, no deberíais tener ningún problema, porque no va a ser una ocultación de contenido de cara al usuario, sino que simplemente le vais a mostrar el mismo contenido de otra forma. Claro. Luego otro problema que yo veo mucho cuando estoy trabajando con el tema de auditorías de mobile es un poco lo que está pasando en la página. Esos enlaces en mobile para pincharle tiene que ser horrible. Sí. O sea, tiene que ser horrible. Porque ya no es solo que haya mucho, que la navbar se te va, o sea, hasta abajo del todo casi. Es que entre alimentación, cambio de pañal, ¿no? Por ejemplo, yo me infantil, el espacio es pequeñísimo, la letra es pequeñísima, entonces si le quieres clicar a cualquier cosa, con el dedo tiene que ser muy complicado. Y de hecho, normalmente cuando haces la auditoría con Lighthouse, te suele sacar ese tipo de cosas, que los menús no estén bien optimizados por el tema del tamaño de los enlaces. Sí, de hecho, mira, lo vamos a poner en Webdev. A mí creo que no me ha salido, creo que no me ha salido el tema de... Normalmente te recomienda algo exagerado, como que haya 48 píxeles de diferencia. Claro, tampoco voy a decir que utilicéis 48 píxeles de diferencia, pero desde luego, esto, de hecho, la forma más fácil de comprobarlo es meterte con el móvil e intentar clicar a ver si te funciona bien. Claro, pues eso lo podéis ver tanto en las directrices de Google, creo, las de WebDev, como las de Google de Android, porque es el mínimo que dicen que el tamaño de un dedo es 48 píxeles. Aquí, como podemos estar viendo, es verdad que lo estoy cargando con 3G lento, pero estamos viendo que la página es bastante lenta en cierto sentido y que luego hay veces que clicándole me ha vuelto a meter dentro de la propia página. No se puede intuir bastante, esto es a nivel de user experience, si estos títulos son clicables o no son clicables. Claro. A ver, normalmente es que las cosas de mobile que son solo específicas de mobile suelen ser temas de user experience, no por nada, porque al final obviamente si nos ponemos a hablar de auditoría general, el tema de que las imágenes son muy pesadas, que hay recursos que bloquean renderizado, todo ese tipo de cosas al final son un poco de general, ¿no? El tema del mobile al final suele ser un poco más de user experience. De hecho, yo lo principal que hago siempre cuando tengo que auditar una web en mobile es pasar por la Search Console y ver en la página, pues, en la home o en la página que creas que pueda haber algún problema, en la captura de pantalla que hace Google cuando la rastrea con el mobile. Y así ves claramente qué es lo que está viendo Google, qué es lo que está entendiendo, cómo está funcionando esa página, y ahí es normalmente donde más errores salen. Por cierto, he visto un error antes
el ordenar por... Esto no tiene nada que ver con el móvil, pero no puedo callármelo. No debe ser nunca un H3, este ordenar por. Con lo de los productos. Ah, claro, claro. Es decir, este ordenar por no debería ser, vamos, pero bajo ningún concepto, un H3 porque no tiene sentido. Es decir, eso es de básico de heading, supongo que será por cómo está hecho el tema, pero esto habría que Claro. darle solución. Vale, vamos a comprobar a ver más fallitos de esto. Siento si esto aburre un poquito más, pero es que es verdad que las auditorías, al final estamos hablando de SEO, no suelen ser divertidas. Claro. Sí, porque de hecho en la página, a ver, en la página empieza con un montón de H3 que supongo que son los productos de la navbar y tal, y luego ya entonces llega a buscador de productos que un H2 y abajo. ¿De dónde salen del tanto todo, H4? Es que hay como 100.000 H4. Claro, porque creo que son los elementos del menú de la navbar. Y entonces luego casi abajo del todo ya te sale alimentación como H1 y eso al final como jerarquía de elementos está mal hecho. H3 en el footer, no te recomiendo nunca poner headings en el footer. Claro. Sé que nos Se van a estamos repetir en yendo todas de- las páginas. sé que nos Claro, estamos- sí, pero es que esto es un poco el tema. O sea, al final hacer una auditoría en mobile no es solo en mobile, es una Sí. auditoría en general. Por eso la auditoría solo de mobile suele ser más temas de user experience, tipo Sí. eso. Aquí- No se puede tocar bien este enlace, no se puede ver bien esta imagen. A veces pasan las imágenes que quedan muy bien en un desktop, cuando las pones en mobile se quedan demasiado pequeñas o hay que tener cuidado con la calidad de la imagen porque no necesita una imagen con tanta calidad para mobile, no sé, todo ese tipo de cosas que al final son un poco user experience, tienen que ver mucho con eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en la navbar, y esto no tiene ningún sentido, dentro de la propia navbar tenemos headings. Esto, bueno, sería el anti-SEO sobre todo si entendemos que es un heading y que vamos a tener esos headings en todas las páginas. Claro, exactamente. Afortunadamente no te cambia en este caso de barra de navegación cuando pasas al móvil y te tiene el mismo, si no tendríamos el doble de H3, creo. Claro. Bueno, no sé, tengo que comprobarlo, a lo mejor sí que te cambia. A ver. De hecho, sí, es justo lo que estabas comentando antes, que pasa en muchas páginas, no sé en esta en concreto, pero al final pasa un poco el tema este que roza el clogging de mostrar un tipo de contenido cuando está en desktop y mostrar otro contenido cuando está en mobile. O sea, porque bueno, más que clogging, duplicación de título y tal, porque hace eso, por ejemplo, un H1 diferente para el mobile que para la página en desktop, un H2 diferente, y al final se hace ahí un cacao de cosas diferentes por no hacer un buen diseño del HTML, directamente del HTML. Eso. Sí, pero voy a comprobar una cosa. Vale, sí, afortunadamente la barra de navegación es la misma. Pero sí, en el caso de lo de los headings, al final lo que te va a ocurrir en esta página es que los headings Google no te los va a tomar en serio en ningún momento. Es decir, da igual que pongas H1s. Claro, exactamente. Porque no tiene sentido, y más si se repiten en todas las páginas. Aquí si Claro. le pasásemos el Screaming Frog seguramente fliparíamos. Sí. Vale. ¿Qué más cosas podemos ver dentro de esto? Llegar a mobile. Bueno, realmente es que es verdad Los que... textos son bastante pequeños, porque al final eso, como las imágenes se han quedado tan... Por ejemplo, en un iPhone XR. Si lo ponen en iPhone XR, por ejemplo, los textos prácticamente no se ven. Es verdad que es un tipo de móvil bastante pequeñito, pero bueno, el iPhone 12 Pro, por ejemplo, los textos se ven bastante pequeños, porque el tamaño de letra no se ha adaptado tanto. Sobre todo dentro de las imágenes, quiero decir, más que los demás, los que están puestos en la imagen y tal, quizás se vean bastante pequeños. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un fallo que yo le di al carrito desde el móvil y no me está haciendo efecto. No sé si os pasa a vosotros. ¿A vosotros el carrito os funciona? Desde el mobile, no.
Claro, esto es una de las primeras cosas que había que comprobar. A ver, he añadido un producto, a ver si ahora... Vale, porque el carrito solo funciona... Sí, tiene un producto añadido. Vale, claro. bueno. Sí, bueno, puede tener sentido, sí. Pero entonces yo no pondría la imagen del carrito si no tiene... Claro, si no hay ningún producto. Si no es clicable, puede desviar el cursor de atención. Ujú. Ahí voy a darle a revisar el pedido. Esto, ¿cómo se llamaba la persona que me ha preguntado? Hola SEO, me lo pagas, ¿eh? Dice, pregunta a Bernalejos que cómo deberían quedar esos headings. Bueno, no deberían ser headings. Para que os hagáis una idea, mira, estos son apuntes míos para el móvil y todo esto, es decir, esto de formación mía y tal. Para que os hagáis una idea, al final, esto estoy utilizando headings. En inglés son headings. Lo que pasa es que aquí estoy utilizando H1, H tal. Si os dais cuenta, yo aquí a la izquierda tengo, como si fuera, no sé si lo estáis viendo, tengo como un resumen de básicamente todo el contenido, todo el texto, porque estoy utilizando headings, es decir, títulos, para introducir cada cosa. De forma que si esto fuese un post de Google, cuando Google se metiese, lo que vería sería, imaginaos que este es el H2, H2, H3, H3, H3. De esta forma permite a Google entender muchísimo mejor de qué va el contenido de cada página en particular. Si esto lo hacemos con la navbar y ponemos esos headings para todas las páginas y también los del footer, al final Google va a entrar en cada página y va a tener los mismos headings, lo cual no te va a acabar penalizando, porque Google no hace penalizaciones por ese motivo de ese tipo de malas implementaciones, porque entiende que no hay mala fe. Claro. Pero sí que es cierto que no va a tenerte en cuenta los headings, porque como no lo estás implementando de una forma correcta, es decir, aquí lo que estás perdiendo es un coste de oportunidad de poder decirle a Google qué es lo relevante dentro de tu página y de qué va tu contenido dentro de esa página. Claro. Entonces, bueno, eso sería un problema gordo. Mira, una cosa que hay que comprobar normalmente en las páginas con respecto al mobile, que en esta página de momento lo veo bien, es en cuanto a el overflow de cara a los lados. Hay muchísimas veces que si nos metemos en una página y sin hacer zoom, si clicamos y giramos hacia los lados, si puedes hacer scroll hacia la izquierda y hacia la derecha. Si puedes desplazarte hacia los lados, claro. Significa que no está bien optimizado para el móvil. Claro. No sé aquí, David, si discrepas en algo al respecto, pero no. A ver, es una red flag, sí. Claro, sí, totalmente. Hay que comprobarlo, hay muchísimas páginas que le ocurren. Yo estoy aquí mirando más el tema de la cantidad de assets que carga y librerías de JavaScript, porque creo que 19 megas en la primera carga es una burrada. Una burrada. O sea, eso ahí, por ejemplo, hay mucho trabajo que hacer en optimización de recursos, hacer un defer y un async de los recursos que no son necesarios para la primera carga. Hay que ver exactamente qué imágenes voy a cargar. Hay una cosa que se hace mucho últimamente y es que yo no cargo X imágenes hasta que el usuario no scrollea hacia ahí. El lazy load, básicamente. Sí. Bueno, no es exactamente lazy load, pero sí. Es lazy load basado en el scroll. Es una cosa un poco rara. Hay muchas cosas para optimizar la página, pero sobre todo en la principal, o sea, no cargues librerías que solo se usan en otra página. No cargues CSS que solo se usa en otra página. Cada página debería cargar en la medida de lo posible solo lo que usa esa página. Claro, hay una pregunta, esto es curiosidad propia. ¿Por qué toda la página está en español? Y aquí pones que entre ese código que pone que ponga el código promocional del cupón en inglés. Eso típico de plugin, ¿eh? Que lo tienen así puesto, no hicieron la traducción cuando miraron el plugin y entonces no te sale. Vale, mira, por ejemplo, en cuanto a optimización, ya que tienes puesto en el footer el teléfono y la farmacia, yo pondría, y el email de la farmacia, yo pondría los enlaces de HTML clásicos para que cuando tú le cliques al teléfono puedas hacer una llamada directamente y para que cuando le cliques al email te lleve directamente al servicio de correo para enviarle directamente el email. Porque de hecho los tienes puestos sin enlaces, por lo cual le podría ayudar al usuario si es que te interesa que te llame. Si lo tienes puesto por legislación y no te interesa ni que te manden correo ni que te llamen, bueno, está bien capado. Más cosas. Me gustaría ver si encontráis, lo que pasa es que claro, a mí buscar ejemplos en directo se me da fatal. Si encontráis algún ejemplo para poder explicar lo del overflow,
esa red flag, seguro que hay un montón en páginas de ayuntamientos y cosas de ese estilo. Bueno, si nos vamos a páginas de ayuntamiento, seguro. David, ¿qué opinión Dime. técnica tienes respecto a sliders tan gigantescos como este? Sé un estándar. Yo ya sabes que soy anti-sliders. Para mí un slider es de lo peor que hay en una página porque estás directamente diciendo, oye, te voy a bloquear el contenido de este. Claro, Vale, en la página que me has pasado, Roberto, tiene el problema del overflow. sí. Vale, divertido. Bueno, esta es la página del ayuntamiento de mi ciudad. Por lo cual me resulta más divertido. No estoy viendo el problema del overflow. Ah, pues a mí sí me lo está dando. En el iPhone 12, lo cargue como lo carga y me hace overflow. ¿En la home? Sí. ¿Lo puedes compartir pantalla para mostrarla a mí? Sí, claro, claro. Os recomiendo mirarlo de distintos móviles, de distintos incluso navegadores. Perdón, un segundín. Porque la página tampoco me está yendo me allá porque lo tengo puesto en 3G. Vale. Vale, vamos a hacer compartición de pantalla y compartición de pantalla. Vale, este es el ejemplo de lo que quería enseñar. Roberto, ¿le puedes, arriba a la derecha donde pone 50%, Sí, le puedes poner 100? aquí es donde se ve claramente. Sí, esto es un problema clarísimo de optimización móvil y puede perjudicar muchísimo el posicionamiento. De hecho, es un factor bastante habitual. Y aparte que es un rollo, cuando estás en mobile tienes que estar haciendo scroll hacia la derecha, o sea, entra aquí, tienes que hacer scroll hacia la derecha o scroll hacia abajo, tal, para poder navegar por la propia web. Luego, Aunque a mí no me a la está- izquierda, acciones de accesibilidad. Aunque a mí no me está dando este error, curiosamente. No, en esta página ya no. Por ejemplo. Creo que ha sido por las cookies. Creo que me ha pasado a mí por las cookies. No, pero ahora no me lo está dando. Bueno, se entiende perfectamente así. Estás en el contenido principal de la página, pulsando T veces puedes aparecer. ¿Y cómo pulsar las D si estás en el móvil? Bueno. Sí, es verdad que aquí ya no me está dando este problema. Pero bueno, se entiende con el ejemplo Sí, que por lo menos que ya tenemos. se ha podido ver. Claro. Yo personalmente. Mira, aquí sí me está pasando. Bueno. Yo personalmente sigo diciendo que eso, que la parte más importante es comprobar con el tema de Search Console cómo está viendo Google la página para ver si está Si al la final. está renderizando. Si la está Claro, si la renderizando renderiza bien. entera, exactamente, porque a veces lo que pasa es que directamente no la ve. O sea, a mí me pasa en páginas que directamente la parte mobile, por cómo está hecho el CSS, si se ha bloqueado con robots, por lo que sea, muchas veces pasa que la página no se ve. Y entonces cuando tú vas a la Search Console y ves que la captura de pantalla de la página no te está saliendo como tú quieres que se vea, ahí hay un problema y tienes que buscarlo. O sea, simplemente ya está, tienes que estar dándole vueltas, si hace falta, pero ahí tienes que buscar y ver cuál puede ser el problema, pues eso, porque no se esté cargando el CSS bien, que la página no esté bien optimizada, cualquier problema, pero eso sí que sería lo primero que haría yo. Mira, Y luego he trabajado un poco el tema de User Experience. en la home está ocurriendo, mirad, con temas de user experience hay un error también bastante habitual, que es en cuanto a los formularios de contacto. Ahora lo vamos a comprobar, pero es verdad que los formularios de contacto recomiendo revisarlo con un móvil de verdad. ¿Por qué? Porque con el móvil de verdad te va a desplegar básicamente lo que sería el teclado en pantalla. Entonces el teclado en pantalla puede ser que te desplace el contenido hacia arriba y que no seas capaz ni de ver ni lo que estás escribiendo ni moverte dentro de la propia página. Por lo cual os recomiendo revisar si tenéis formularios de contacto por medio del móvil, simplemente que lo comprobéis. Mirad, aquí veis en la propia home me está haciendo este baile. Esto quiere decir que el ancho de los elementos o de algún elemento en concreto o de una conjunción de elementos, si nos ponemos más tiquismiquis, es más ancho que el tamaño del dispositivo.
Ahora, sí, es verdad que si estáis buscando una solución mágica con un plugin, yo de plugin respecto a WordPress y tal, no sabría deciros. Yo sabría deciros cómo arreglarlo desde el punto de vista de la programación. Claro. Bueno, yo creo que así de cosas principales suelen ser esas, no suele haber tampoco problemas. O sea, luego obviamente hay cosas más rebuscadas y más tal, que en cada página es un tema, pero normalmente con lo que hemos dicho sueles encontrar los principales errores. Y ya, pues eso, con el tema de la Search Console se puede comprobar que la página la está renderizando bien Google, o sea, la está viendo bien, y si Google la está viendo bien, pues no suele haber problemas. Ya sería ver el tema de la usabilidad, que es lo que estamos diciendo. Y eso principalmente es comprobarlo con test de usuario. Haciendo la función de ser un usuario, nos intentamos pues reservar si es una página, comprar si es un e-commerce, cualquier cosa de esta. Sí, totalmente. Sigo diciendo, para mí lo más importante son los puntos de lead. Es decir, si necesita el usuario hacer una compra o hacer un envío de formulario. Roberto, ¿por qué te has escondido? No sé qué le ha pasado, me ha pegado así un flashazo la esta. ¿Por qué se ha quitado la cámara? Ah, Sí, perdón. Roberto Ya desaparecido. está. Ahora Vale, yo sobre todo recomiendo los puntos más críticos de la página web. Yo, al igual que recomiendo hacer esto con el VPO, los Customer Journey más habituales de un usuario, esto lo podéis ver con el propio Analytics, ver desde qué página suele entrar la gente. Es decir, no solo la home, sino que a lo mejor entran por medio de un producto, por medio de un artículo de blog que realmente está causando mucho éxito. Hacer la comprobación de qué pasaría si el usuario quiere reclamar y quiere enviar por un formulario de contacto, qué pasaría si el usuario pues quiere llamarnos al teléfono, es decir, también si tenéis ese teléfono por cuestión legal o si tenéis ese teléfono porque de verdad queréis que os puedan llamar, son casos muy distintos. Es decir, yo estoy hablando de, vamos a suponer que es todo buena fe y que siempre queremos que nos pueda contactar el máximo posible. A nivel de que realmente todos los elementos sean clicables y que no sea fácil confundirlo porque puede causar, de hecho, frustración. De hecho, una cosa bastante habitual que puede pasar también incluso con la navbar es que la navbar, en este caso no ocurre. Ah, mira, sí me está ocurriendo. Y te voy a enseñar un ejemplo claro de un problema que hay con la navbar. Vale, si nos metemos en productos. Ah, vale. Sí me ha dejado de desplazarme ahora. Antes no me estaba dejando desplazarme y me ha clicado. Vale, entonces ha sido fallo mío, puede ser. A ver, voy a repetirlo desde la home, voy a emular exactamente el mismo caso. Y aquí estoy probando todo desde el mismo dispositivo. Hay que probar desde distintos dispositivos para ver qué ocurre. Vamos a probarlo desde este. Vale, sí me está dejando hacer scroll. Recordad que aunque lo comprobemos desde el ordenador y comprobemos cómo está funcionando el móvil, hacer scroll con el ratón no es buena idea. El usuario normalmente lo que hace es hacer scroll desplazando con el dedo. claro. Entonces, bueno, hay que tener especial cuidado con esto. Una cosa que por lo menos sí que me gusta dentro de la parte mobile que tenéis es que si bien no te está siguiendo la barra de navegación, sí que tenéis este elemento clicable que te va a llevar a la parte de arriba. Es decir, por lo menos una forma en la que el usuario pueda acceder fácilmente a la barra de navegación. Claro. Si no, si ya es complicado hacer scroll, por ejemplo, con el ordenador, con el móvil es muchísimo más tedioso, sobre todo en contenidos largos. Aquí, por ejemplo, no sé si me está pasando a mí solo, pero no estoy pudiendo clicar la flechita de blog. Y perdonad si... Que no quiero que pase esto de que cojáis traumas si pasáis algún enlace o tal. Que bueno, estamos aquí para buscar los máximos fallos posibles y ver la parte crítica. Lógicamente, pues bueno, las partes positivas, por lo menos, como he dicho, es un diseño responsive y por lo menos en principio parece que se ve el mismo contenido en el móvil que en el ordenador. Si bien es cierto... ¿Vosotros podéis clicar en blog en la pestañita? ¿O es que no es un elemento clicable? Que en este caso sí que puede causar cierta confusión. A ver. En el blog. Es que como no veo la pantalla, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Métete en la barra de navegación con el móvil.
Sí. y despliega el desplegable de blog. No, no se despliega, te envía a la página del blog. Vale, esto puede causar cierto rechazo. Sí. Es Sí, decir, porque sale como si fuese desplegable, pero no lo es. Y realmente, claro, no tiene sentido que sea desplegable porque no te van a salir los dos. también es cierto que es verdad que hubieran fallos que me hubiera gustado encontrarle más potentes. Ujú. Pero bueno, creo que son suficientes. Como Sí, no, para... y además los demás lo hemos dicho así más o menos, lo más importante. Sí. Y bueno, realmente si no hay muchas más dudas en cuanto a lo que sería el Mobile, es decir, siento no haber sacado una super mega herramienta que, que detecte los fallos de móvil en 2 segundos ni nada de esto, pero es verdad que la comprobación móvil para mí suele ser una comprobación manual y que además suelo juntar con el resto de la auditoría de SEO. Es decir, normalmente es verdad que cuando estoy mirando el VPO es cuando más fallos de móvil suelo encontrar. Claro, exactamente. Es decir, son las formas más habituales. Luego David, por ejemplo, lo que estaba mirando la carga de CSS, la carga de JavaScript, yo lo uniría directamente eso con la búsqueda de VPO. Aquí, por ejemplo, tenemos la ventaja de que al ser responsive, sabemos que el HTML que se muestra va a ser el mismo en todos los dispositivos. Si tuviéramos la carga de, de dinamismo con la URL o de publicación dinámica, aquí tendríamos un problema de que tendríamos que hacer prácticamente un análisis por cada tipo de dispositivo. Todo un Eso análisis. es eso es una locura. Sí, pero es verdad que las páginas grandes y Sí, potentes... sí, sí. Sí, entiendo que si se pueden permitir desarrolladores que hagan ese entorno, pues se podrán permitir SEO suficientes como para poder decir, venga, que cada SEO se dedica a una parte de la auditoría. Sí. Pero sí, coincido contigo en que es una locura porque además esas partes deben cuadrar Claro. para que no se entienda que se está ofreciendo un contenido distinto según el usuario. Una cosa que os recomiendo muchísimo con todo esto, porque al final hay una parte que estoy hablando mucho de user experience y he dicho que estoy hablando de una forma subjetiva, porque, bueno, la parte de clicable y tal son elementos y digamos que son cosas heurísticas, cosas más estándares, más establecidas, que sí que se pueden opinar y sí que se pueden hacer. Pero hay muchísimas cosas que no son tan opinables y que la mejor forma de acertar es con análisis. Realmente la gran parte que podrías hacer con la parte de móvil es... Te puedes poner, por ejemplo, Yandex Métrica o te puedes poner Hotjar para comprobar cómo van navegando tus propios usuarios dentro de la página web cuando están utilizando el móvil. Hacer A/B testing para comprobar si algo funciona mejor de cada móvil o no. Pero básicamente, para no caer tampoco en el análisis de user experience, y no solo ya conmigo, aunque te coges la mejor persona de user experience que puedas encontrar, te va a decir lo mismo. Es decir, esa persona pues puede tener un bagaje, puede ver cosas más rápido, pero cada sector tiene un público objetivo distinto. Ese público objetivo al final es lo que marca los usuarios que van a estar entrando dentro de tu web. Y eso es un mundo dentro de cada sector. Entonces navegan y funcionan de una forma distinta dependiendo del tipo de contenido que vayan a buscar, dependiendo del tipo de usuario que sea. Hay páginas web que tienen un usuario con una edad promedio superior y que busca o navega de una forma distinta a la que navega un público de 20 años. Entonces, ¿qué te quiere decir con todo esto? Que si bien, como ha dicho Roberto, y además coincido bastante con él, que gran parte de comprobación móvil es respecto a WebPO, una vez que se ha comprobado que todo lo técnico más o menos funciona, que no hay overflow a los lados, que funciona el meta viewport, y que todo es más o menos visible y legible o que se puede navegar, el resto sería con investigación, más que lo que se nos ocurra a nosotros que podríamos mejorar. Por ejemplo, David y yo nos hemos reído del slider porque es verdad que personalmente no solemos tener buenas experiencias con los sliders, pero para mí la mejor forma de comprobar si se debería quitar o no quitar ese slider sería hacer una A/B testing, una con slider y otra sin slider, y comprobar cuál de las dos formas es más correcta. Y ahora SEO dice: Hotjar no influye en la carga de la web, que puede ser más lenta. Sí, totalmente de acuerdo. Hotjar influye en la carga de la web, al igual que Métrica, al igual que Google Analytics. Es decir, todas las herramientas de analíticas al final cargan un script, dependiendo de qué tipo de herramienta sea. Por ejemplo, Analytics es más liviana que Hotjar y más liviana que Métrica. Afectan a la carga de la web. Al final es un precio a pagar. Los vídeos y las imágenes también afectan a la carga de la web. Y bueno, dice que a ti no te ha pasado, pero sí, es decir,
si has puesto Hotjar, al final es un script que estás poniendo que está teniendo que traquear a todo el usuario y está haciendo una carga no solo de que el usuario se tenga que descargar todo el JavaScript, sino que le va a estar cargando ese script continuamente al usuario mientras vaya navegando dentro de tu página web. Sobre todo si quieres hacer las cosas de los mapas de calor o si quieres, por ejemplo, ver en vídeo cómo ha navegado o qué ha estado haciendo el usuario. Eso afecta realmente a la carga del usuario. Independientemente de que te lo ponga en el Page Speed o que te lo ponga en la parte del Core Web Vitals. La parte del Core Web Vitals no te va a decir tienes demasiados vídeos porque no sabe qué cantidad de vídeos necesitas. Lo único que te podrá avisar es el caché no está bien configurado o cosas de ese estilo, porque no sabe qué necesidades tendrá dentro de la página web. Pero una página sin Hotjar va más rápida que esa misma página con Hotjar. Esto es una realidad. Ahora, tenemos que tener en cuenta el beneficio que nos puede traer el analizar a un usuario. Es decir, esto me acuerdo que me lo dijo David y a día de hoy también me río porque esto me lo dijiste además hace años. De que me dijo, es que Carlos, tu página perfecta sería una tabla de HTML sin colores. Dice, así funcionaría súper rápido, no te afectaría nada la capacidad de carga y claro, ya genial, pero claro, hay que saber en qué momentos puedes dar tu brazo más a torcer, porque desde el punto de vista de SEO es verdad que estamos obsesionados con toda esa parte, pero bueno, la analítica también es una parte importante dentro del SEO y hay que tirar todo lo máximo posible a la velocidad de la propia web sin sacrificar funcionalidad de la propia web. Y la parte de analítica y traquear lo que está haciendo el usuario es necesario. Sí que puede ocurrirte que digas, oye, voy a hacer un A/B testing y para hacer el A/B testing voy a poner Hotjar. Yo, por ejemplo, suelo trabajar más con métrica de Yandex porque es gratis y te ofrece prácticamente lo mismo. Pero bueno, esto ya aquí para gustos los colores. Lo que puedes hacer es, si no lo quieres estar utilizando todo el tiempo que afecta a tu carga de web, lo que puedes hacer es un A/B testing y habilitar Hotjar simplemente para ese tiempo que estás haciendo ese A/B testing y luego pues no cargarlo. Esto ya depende de cómo lo quieras hacer, cómo quieres implementarlo. Por ejemplo, si acabas, digamos que racaneando, o mejor dicho, optimizando todo el resto de aspectos de la página web, la carga que te hará Hotjar no será una carga relevante en el conjunto de la velocidad de la página web. Claro. No sé si o me he ido mucho por las ramas o lo he explicado bien, no lo tengo claro. No, sí, ha quedado claro, sí. Y bueno, hasta ahí la parte de optimización mobile. Esto también quiero recalcarlo, que optimización mobile no es lo mismo que ASO. Es decir, optimización mobile es optimizar una página web para que la versión móvil sea legible por el propio Google, sea rastreable y utilizable por los propios usuarios, y de esta forma mejorar muchísimo más el posicionamiento de cara a Mobile First, que desde hace un tiempo, no tanto, se está implementando y se está viendo cada vez más en los motores de búsqueda. Y lo que sería el ASO sería optimizar aplicaciones para que se vean dentro de pues, la Play Store y elementos de ese estilo. Entonces, bueno, básicamente, al final, el SEO Mobile no es una rama súper amplia del SEO dentro de todas las ramas que hay del SEO. El SEO Mobile, en realidad, lo que consiste es en saber cómo que se adapte una página web móvil y que funcione correctamente, y el resto de cosas, al ser la misma página precisamente, se aplican todo el resto de cosas que se aplican con el resto de cuestiones de SEO. Es decir, las keywords y todo lo demás son lo mismo. Entonces es cierto que en ese sentido tampoco podemos explicar mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que son esas las claves para tener en cuenta y es lo más importante, sí. Sí, y bueno, sigo diciendo, y esto he traído a David nada más que para esto. A ver, cuanto más podáis evitar AMP mejor, y cuanto más podáis utilizar, sobre todo si estáis hablando de VPO y de optimización para el móvil y tal, tecnologías que vengan, por ejemplo, de React o de Vue a nivel de framework de JavaScript, si queréis obsesionaros tanto con la velocidad de carga, pues esas serían las mejores vías a día de hoy con el panorama que tenemos actual de tecnología. No sé, David, ¿qué puedes aportar o qué puedes comentar al respecto? Si hay algo... No, a ver, la verdad que podía aportar poco porque la verdad que es más deseo la conversación que otra cosa, pero el tema, eso, tened en cuenta siempre lo que tarda en cargar la página, tened en cuenta siempre que lo último no siempre es lo mejor, y sobre todo no os fiéis nunca de WordPress. No, es que, a ver, si tú tienes un mapa que solo te carga en el contacto, se lo estás cargando al usuario con WordPress, es la home. Claro. Eso es
eso en desktop es malo, pero es que en mobile es destructivo, porque sobre todo si estás con 4G o 3G, estás... Recordad que usuario. para el móvil es más importante la velocidad de carga, no porque seamos especialitos, ni siquiera porque se busque más, es verdad que se suele buscar más y se suele utilizar más en móvil, sino, como he explicado antes, porque las conexiones en